Hola, mi nombre es Stephanie Esquivel Cordero y en este video hablaré sobre la radiografía convencional versus la tomografía computarizada. Entonces damos inicio con la radiografía convencional. Estos equipos funcionan a través de rayos X. Por lo tanto, como se muestra en la imagen, sabemos que los rayos X pertenecen al espectro electromagnético, ya que cuentan con una radiación electromagnética en forma de onda, y esa longitud de onda es aproximadamente de 0.1 nanómetros a 10 nanómetros, y tienen una frecuencia de 3 por 10 a la 16 Hz hasta 3 por 10 a la 19 Hz, y pues obviamente no son visibles por el ser humano. Por lo tanto, al saber la frecuencia y la longitud, son consideradas que tienen una longitud menor, pero una alta energía, por lo tanto, son peligrosos. Ahora bien, vamos a ver un poco sobre el equipo de radiografía convencional. Estos equipos de radiografía convencional cuentan con diferentes componentes, por ejemplo, está el tubo de rayos X, el control del técnico, el colimador, el buki, etc. Pero la parte que es un poquito más importante y en la que nos vamos a enfocar un poquito más es el tubo de rayos X, ya que aquí es donde se generan los rayos para hacer posible este tipo de radiografías. La generación de rayos X, ¿cómo es el mecanismo? Bueno, el generador de rayos X o el tubo de rayos X está compuesto por un generador de voltaje, un blindaje de plomo para evitar cualquier escape de rayos X, una cámara de vacío está con el objetivo de que no haya o exista alguna molécula que interrumpa en el flujo de los fotones, que también es el tubo de vidrio. También cuenta con un cátodo y un ánodo. Además, un filamento. ¿Y qué es lo que pasa? Primero le introducimos un voltaje, la parte negativa al cátodo y la parte positiva al ánodo. Se crea un flujo de electrones a través del cátodo donde él mismo los va a canalizar a través de un filamento para que no salgan disparados a toda la cámara de vacío. Después, por el gradiente de voltaje, los electrones van en busca del ánodo por la diferencia de potencial. Cuando salen disparados, estos chocan y sufren el proceso de desaceleración brusca, por lo que el electrón ya no puede avanzar. Recordemos que el ánodo está en un mecanismo de rotación, ya que el 10% de la energía se convierte en fotones y lo demás es calor, y este sistema de rotación pues hace que se disipe el calor. Después, la energía que llevan los electrones la desprenden en forma de un fotón, de manera que el fotón sale con una frecuencia de rayos X, o lo que se conoce como haz de rayos X. Entonces, la radiación convencional utiliza la emisión de fotones de radiación, en este caso, pues rayos X, y su interacción con la materia del organismo humano para generar imágenes. Los rayos X emitidos son parcialmente absorbidos por el organismo, pero algunos consiguen atravesar la materia chocando con el film radiográfico, o lo que se conoce como película radiográfica. En ese momento sensibiliza las sales de plata allí contenidas y los quema, como cada estructura del cuerpo humano, ya sea tejido adiposo, músculo, hueso, pulmonar, etc., absorbe una cantidad diferente de radiación. La película se quema de acuerdo con ese estándar, de forma que genera una imagen sobrepuesta en todas las estructuras atravesadas por los rayos en el camino. Para que la imagen sea visible es necesario revelar la película y eso genere una representación de tonos grises. Como se observa en la imagen, hay que tomar en cuenta la densidad,
ya que es importante mencionar que si la densidad es menor tendrá tonos más negros y la densidad mayor tonos más blancos. Por ejemplo, en la penetración también existe alta penetración si su absorción es menor y menor absorción si su penetración es mayor y viceversa. Entonces, como la densidad del aire es menor, si observamos en la imagen se representa en tonos más negros. Y por ejemplo, por el lado del metal, como tiene una densidad mayor, se representa en tonos más blancos y esto ayuda a la representación cuando estamos analizando tejidos. En la imagen inferior se observa que si tenemos la transmisión de rayos X y observamos que, por ejemplo, el metal tiene una mayor densidad, por lo tanto, tiene una menor absorción de rayos X. Sin en cambio, el aire es todo lo contrario. En ese tiene una densidad menor y por lo tanto hay más aparición de rayos X. Por parte de la calidad de la imagen, se considera que tiene un contraste alto, por lo cual es bueno, pero es muy borroso y esto afecta a la visibilidad de estructuras específicas. También se considera que tiene una falta de definición de imagen, ya que pues la imagen que muestra son pocos los detalles y sus bordes no se distinguen con claridad. También cuenta con una claridad espacial, la cual es buena porque tiene la capacidad de distinguir dos estructuras juntas o ya sea separadas. También está la parte del ruido, que es la fluctuación aleatoria en la densidad óptica de la imagen. Bien, ahora que ya conocimos un poquito de cómo es el funcionamiento de este equipo, que es la radiografía convencional, cómo se produce, pues tenemos algunas ventajas, ya que este es de bajo costo, es de corto tiempo de adquisición, basta con posicionar bien la película y al paciente, no es mucho el proceso y tiene una buena calidad de imagen, ya que pues como vimos algunas características de la calidad de la imagen, pues se considera buena. Así como este tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas y una de ellas es la precisión de dosis, ya que un error en la dosis puede generar una imagen muy poco penetrada, lo cual no permitirá la identificación de lesiones con seguridad. También está el proceso de revelación de la película, también es un proceso en el cual pues hay que trabajar con químicos y pues es un poco incómodo. También tiene altas dosis de radiación, a pesar de que es corto, pues su radiación es alta y tiene una alta probabilidad de aparición de artefactos. Esto que digo con artefactos, pues son los ruidos que se producen por ya sea la respiración o movimientos del paciente, etcétera. Ahora, una vez que ya conocimos un poquito de la radiografía convencional, pues vámonos a la TC o tomografía computarizada. Entonces, esta TC o tomografía computarizada, pues son los escáneres de tomografía computarizada, también llamado. Estos pues también son conocidos como escáneres de tomografía computarizada o los TC. Aparecieron a mediados de la década de los 1950 y tiene un inicio al gran paso adelante del campo de las imágenes de diagnóstico. Con esta nueva tecnología pues podemos mirar dentro de nuestro cuerpo humano en rebanadas sin utilizar el bisturí. Son por lo general imágenes obtenidas en el plano axial y ayudan a ver al cuerpo humano desde adentro sin necesidad de usar, como mencioné, el bisturí. Como se observa en las imágenes, este procedimiento computarizado de imágenes de rayos X proyecta un haz angosto de rayos X a un paciente y se gira rápidamente alrededor del cuerpo, produciendo señales que son producidas
por la computadora en las máquinas para generar imágenes transversales o los cortes del cuerpo. A diferencia de la radiografía convencional que utiliza un tubo de rayos fijos, el escáner TC utiliza una fuente motorizada de rayos X que gira alrededor de una abertura circular en una estructura en forma de dona que es llamada gantry. Durante el escaneo por TC, el paciente permanece acostado en la cama que se mueve lentamente a través del gantry, mientras que el tubo de rayos X gira alrededor del paciente disparando haces angostos de rayos X a través del cuerpo. En lugar de la película, como la usábamos en la radiografía convencional, aquí pues, ¿qué es lo que pasa? Los escáneres TC utilizan detectores digitales especiales de rayos X, localizados directamente al lado opuesto de la frente de los rayos X. Cuando los rayos X salen del paciente, son captados por los detectores y transmitidos a una computadora. Cada vez que la frente de los rayos X completa una rotación, la computadora de TC utiliza técnicas matemáticas sofisticadas para construir cortes de imagen 2D del paciente. Cuando se completa todo el corte, pues se almacena la imagen y la cama motorizada se mueve incrementalmente hacia adelante del granty. El proceso de escaneo por rayos X pues se repite para producir otro corte de imagen. Este proceso continúa hasta que recolecta el número de cortes deseados. La computadora puede desplegar las imágenes de los cortes en formas individuales o amontonadas para generar una imagen de 3D del paciente que muestre su esqueleto, los órganos y los tejidos, así como cualquier anomalía que el médico esté tratando de identificar. Este método tiene muchas ventajas, incluyendo la capacidad de rotar la imagen en el espacio o ver los cortes en sucesión, haciendo más fácil el encontrar el lugar exacto donde se puede localizar un problema. Al igual que la radiografía convencional, la tomografía computarizada cuenta con diferentes componentes que lo ayudan a hacer. Por ejemplo, está el gantry, que ya como había mencionado, es en forma de dona. Es donde se encuentra el tubo de rayos X y los detectores. También está pues el transporte móvil del paciente, el monitor de datos, monitor de visualización, etc. También existe algo que llamamos medio de contraste. Bueno, como todos los rayos X, es fácil obtener imágenes de estructuras densas, como un hueso, dentro del cuerpo, mientras que los tejidos blancos varían su capacidad para detectar o detener los rayos X, y por consiguiente son débiles y difíciles de visualizar. Por esa razón se han desarrollado los medios de contraste que son altamente visibles en una radiografía o escaneo por TC y son seguros para utilizarse en el paciente. Los medios de contraste tienen una sustancia que son mejores para detectar los rayos X y por lo tanto son más visibles en una imagen radiológica. Por ejemplo, para examinar el sistema circulatorio se inyecta un medio de contraste a base de yodo en corriente sanguínea para ayudar a iluminar los vasos. Por lo que existen varios tipos de medios de contraste. Por ejemplo, está el aire, el bario, los yodados, los gadolinio. Pero para el uso específicamente de TC, los que más se usan son, por ejemplo, el aire, que se utiliza en las tomografías computarizadas para el estudio de colon. También están la parte de los yodados, que estos se utilizan más en exámenes por imágenes de rayos X y tomografía computarizada, inyectándose en la vía intravenosa. El efecto que produce es aumentar la densidad de la sangre en las imágenes, además traspasa los tejidos, por lo cual se utiliza, por ejemplo, para estudios de tumores. Cuando un material de contraste yodado es inyectado en la sangre,
pues se podría tener una sensación de calor súbito y gusto metálico en la boca que dura unos cuantos minutos. Esta tomografía computarizada también tiene sus ventajas. Una de las más importantes, pues yo considero que es la reducción de artefactos. Esto, pues, ¿a qué me refiero con artefactos? Como por ejemplo movimientos que tenga el paciente, la respiración, todos esos pequeños detalles que luego pueden ser causantes de alguna anomalía o alteración en la obtención de la imagen, pues aquí se reducen ya que pues se realizan por procesos computarizados. Tienen más detalle, permitiendo ajustar algunos parámetros. Es un corto tiempo de adquisición, tiene una buena calidad de imagen y reduce las necesidades de técnicas invasivas, es decir, para tener un corte transversal de algún tejido, algún órgano, algún hueso, pues no es necesario de llegar a la cirugía para obtener este tipo de cortes. Estos también tienen sus desventajas. Estas tomografías computarizadas pues tienen la desventaja de afecciones por el uso de medios de contraste, ya que estos pueden llegar a causar alguna reacción, ya sea alérgica. En ocasiones, si no se usan adecuadamente, pues pueden llegar a la muerte del paciente. Estos pues son introducidos al paciente y estos salen a través de la orina. Tienen una alta exposición a los rayos X, es decir, a pesar de que es muy rápida la obtención, sigue siendo una alta exposición a los rayos X y es demasiado costosa a comparación de una radiografía convencional. Esta sigue siendo muy cara. Bueno, he llegado al final de este video. Espero que hayan quedado claros el tema en ventajas y desventajas de una radiografía convencional y una tomografía computarizada.